Hola, 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 hola. Nos encontramos en esta tarde nublada para conversar con algunos notorios personajes de nuestra historia. Nuestro entrevistador, Johnny Bravo, ha conseguido reunir varios de estos personajes para poder conocer un poco de su perspectiva durante un largo periodo de tiempo. Comenzaremos con un referente del régimen oligárquico que tomó una decisión que cambió el rumbo de este partido político. ¿Te parece si arrancamos? Por supuesto. Primera pregunta, en lo personal, ¿cómo llegaste a donde estás ahora? Vamos a decir que tengo mis métodos y el carisma necesario como para seguir gobernando. Bueno, no era lo que me esperaba, pero lo acepto, lo acepto. En 24 años no perdieron nunca las elecciones su partido. ¿Cómo es eso posible? Y convengamos que siempre tenemos la lista de votantes a mano si necesitamos hacer alguna modificación a nuestro favor. ¿Y cómo viste las últimas elecciones? Considerando que el PAN fue el único partido político que participó en las elecciones, fue una votación bastante justa, democrática, y consideramos que si bien tuvimos una justa competencia, podemos seguir participando y a la cabeza del gobierno nacional. Esta nueva ley, la ley Sáenz Peña, ¿por qué la sancionaron? Con el surgimiento de nuevos partidos políticos que nos querían presionar para poder presentarse en las próximas elecciones, tuvimos la obligación de sancionar esta nueva ley que permitía una democracia libre para personas mayores de 18 años. Así que en 1912 pudimos sancionar la ley. Se supone que las próximas elecciones las deberíamos ganar, según tenemos previsto. Y la jugada no le salió muy bien. ¿Qué pasó ahí? Se supone que esas elecciones las teníamos que ganar. Y No fue un buen ganaron. momento, no es un buen recuerdo, ¿sabes? Se supone que esas elecciones Bueno, eran nuestras, eran nuestras. El régimen oligárquico fue un régimen político que se sostuvo a través de métodos muy poco éticos. Con el tiempo surgieron nuevas ideas como el socialismo, el sindicalismo o el radicalismo. Estas ideologías conformaron una serie de sindicatos que con el tiempo mantuvieron la presión sobre este gobierno. En 1910, en octubre, el presidente Roque Sáenz Peña envía al Congreso el proyecto de la ley Sáenz Peña. Esta ley permitía obligatoriamente a votar a los varones mayores de 18 años. Luego de estas elecciones, donde ya era vigente la ley Sáenz Peña, la fórmula de la Unión Cívica Radical, conformada por Hipólito Yrigoyen, ganó las elecciones. Los conservadores no esperaban esto, ya que al momento de sancionar la ley, creían que ellos iban a ganar. ¿Y vos quién sos? Muchos dirán que no soy relevante para esta historia, solo soy un simple obrero. ¿Y estas últimas elecciones a quién votaste? Y a ver, muchas opciones no tenía. Me he obligado a votar al único partido político, PAN. Y en estos últimos 24 años que este partido político aún vigente no ha salido del poder, ¿cómo vieron estas elecciones? Y para mí no fueron para nada justas. Primero porque nos hicieron votar a personas que no queríamos. Y segundo porque nos obligaban a votar, básicamente. Claro, no tenían elección. No teníamos elección. Y esta nueva ley, la ley Sáenz Peña, ¿qué opinas al respecto? Y para mí esta ley ya se tendría que haber sancionado hace varios años, ya que nos da libertad a los ciudadanos para poder ir a votar. Y aparte, con esta ley veo una buena prosperidad hacia el futuro del país. Durante 14 años triunfó la Unión Cívica Radical. Esto implicó 14 años de liberalismo democrático instaurado por el mismo gobierno. Tuvo como presidentes a Hipólito Yrigoyen y Torcuato de Alvear. Yrigoyen tenía una forma muy particular de gobernar y muy aclamada por la gente. Durante estos años, la Unión Cívica Radical no logró deshacerse de la oposición. Los conservadores, llamados así luego de ser destituidos del gobierno, conformaron una gran parte del Congreso. Yrigoyen inició con un personalismo. Él se basaba en una política reformista y educativa distinta a la vista hasta el momento y fue muy aclamado y elegido por la gente, tanto que en una de sus últimas elecciones la calificó como un plebiscito. Ahora, nuestro periodista de primera, Johnny Bravo, nos compartirá unos momentos con el señor Yrigoyen. ¿Y vos quién sos? Yrigoyen. Un gusto conocerlo. Un gusto. ¿Le parece que empecemos la entrevista? Bueno. Perfecto. ¿Cómo definiría usted su gobierno? Bueno, en principio mi gobierno yo creo que es totalmente justo, ya que era hora de empezar a implementar a los principales autores de nuestra democracia, que en mi opinión son los ciudadanos.
¿Y tu figura personal, cómo la definirías? Bueno, me identifico como más personalista. Es una figura que no se muestra tanto ante los ciudadanos, pero que siempre mi punto de vista está y lo comunico a través de secretarios o ellos se encargan de mostrarse frente al público. ¿Crees que tenés la fórmula ganadora para estas próximas elecciones? Bueno, creo tenerla porque mi propuesta creo que involucra a los ciudadanos y puedo llegar a gustarles. La Primera Guerra Mundial golpeó fuerte el gobierno de Irigoyen. El comercio internacional bajó y hubo un cambio que estableció un comercio triangular entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina. Desde esa época comenzó un periodo inflacionario que afectó mucho al sector urbano. Irigoyen priorizaba la conversación y negociación con grupos de obreros liderados por sindicalistas, ya que solamente se limitaban a hacer reclamos salariales y no acudían a medidas agresivas. Progresivamente fueron aumentando las medidas represivas hacia la clase media que generaba huelgas en la calle. Durante el 7 y 14 de enero de 1919 ocurrió la Semana Trágica. En este periodo de tiempo, los trabajadores de los talleres metalúrgicos de la empresa Pedro Bacena e Hijos comenzaron una huelga y a pedido de la empresa, la policía reprimió y mató a decenas de personas. A principios de 1920, las exportaciones de lana bajaron, lo que generó también una serie de huelgas en la Patagonia. Debido a esto, la policía también reprimió a miles de obreros que perdieron la vida. En 1922, Alvear asumió la presidencia de Argentina. Pero antes de eso, veamos alguna opinión de un obrero que vivió durante esa época. Y cambiamos de escenario para hablar con Juan. Un obrero. ¿Te parece que empecemos con la entrevista? Dale, me parece. ¿Cómo cree usted que sería el gobierno ideal para nuestro país? Y para mí un gobierno ideal tendría que ser un gobierno justo y que sobre todo nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas que nos involucren. ¿Y cómo lucharon para defender sus ideas? Y nosotros defendimos nuestras ideas con huelgas y protestas para intentar que nos tomen en cuenta los políticos. ¿Y vos, ustedes, su familia, cómo vivieron los sucesos de la Semana Trágica? Y nosotros vivimos esta semana con mucho miedo, mucha desesperación, sabiendo que afuera estaba muriendo mucha población. La Semana Trágica fue causa de todas estas huelgas que se estaban haciendo. ¿Era esa la respuesta que esperaban o era otra? Y mira, nosotros luchábamos para tener más derechos y mejores condiciones laborales. Realmente no nos esperábamos que el gobierno nos trajera muertes, abusos y todo eso. La verdad que no nos esperábamos esa respuesta de ellos. Alvear se pronunció en contra de las medidas tomadas por el gobierno previo, como el patronazgo estatal, el gasto público o las inversiones federales por decreto. Esto generó una tensa relación dentro de la Unión Cívica Radical debido a que había dos ideologías distintas. Este frágil equilibrio dentro del partido radicalista generó que con el tiempo se fracture. Aunque Alvear siempre se pronunció en contra de participar en pugnas internas o declararse antipersonalista. A continuación, Johnny Bravo nos presentará una breve charla con nuestro presidente Alvear. Sinceramente no estoy y nunca voy a estar de acuerdo con las decisiones tomadas por Irigoyen. Por esa misma razón, mi gobierno es completamente diferente al suyo. Pero, de todas formas, no me considero una persona antipersonalista ni me interesa meterme en pugnas o pleitos internos. Respondiendo a tu pregunta, sinceramente me gustaría tener un gobierno más independiente, completamente diferente al anterior, y mi plan principal sería la reconstrucción del mercado mundial acá en Argentina. A mí me gusta definir mi gobierno como un gobierno radical, para nada personalista y con una economía estable. Las crecientes inversiones internacionales en Argentina, propulsadas por Alvear, generaron un gran crecimiento del sector industrial. Irigoyen reconoció un proyecto para nacionalizar el petróleo extraído en YPF. Entonces, estos yacimientos que se encontraron en el territorio pasaron a ser nacionales luego del segundo gobierno de Irigoyen. Durante la campaña electoral de 1928 y con esta propuesta de nacionalización del petróleo, Irigoyen ganó la presidencia nacional con un 57% de los votos. Luego de perder las elecciones, los antipersonalistas, conservadores y socialistas independientes formaron un frente único con el único motivo de vencer en dichas elecciones a Hipólito Yrigoyen. Veamos qué opinaba el presidente vigente sobre la situación en ese momento. ¿Qué onda? ¿Me cambiaron el set?
¿Otra vez vos? Otra vez. Bueno, ¿qué diferencias encontrás principalmente entre vos y Alvear? Bueno, principalmente que Alvear no era personalista como yo y que él ya había empezado su gobierno con una economía estabilizada. También se podría decir que, bueno, nunca nos llevamos muy bien porque era muy complicado ponernos de acuerdo para lograr algo. Y bueno, me llamó la atención, dijiste que Alvear no era personalista, ¿eso significa que era antipersonalista? No, no significa eso, él no se basaba en ninguna de las dos ideologías, pero era como un punto medio. ¿Crees que los antipersonalistas y los conservadores van a seguir interfiriendo en el ámbito político? No creo que yo, hasta que no cambie de opinión, ellos van a seguir oponiéndose, pero bueno, hasta que yo no me vaya al cargo, van a tener que esperar. En 1929, una crisis en la bolsa de Nueva York azotó la economía mundial. Esto causó descontento del sector popular, ya que afectó mucho a la economía argentina. Los conservadores comenzaron a hacer reuniones secretas con notorios jefes militares. En este periodo hubo numerosos casos de violencia, como por ejemplo el asesinato de un líder opositor. Irigoyen no había tenido una buena relación con el ejército durante su primer mandato, ya que el ejército creía que Irigoyen priorizaba su propia reputación y enviaba al ejército a hacer el trabajo sucio. A esto se sumó el descontento del nombramiento como ministro de guerra a Elpidio González, un hombre que no tenía ningún tipo de formación castrense o militar. La crisis económica y la incapacidad del gobierno para arreglarlo fue visto como un problema únicamente del gobierno nacional, pero este tampoco podía encontrar una solución a un problema que tampoco podía solucionarse en todo el mundo occidental. Este motivo fue utilizado por los opositores conservadores, que utilizaron esta causa y movilizaron gente en contra del gobierno para generar un golpe de Estado encabezado por el caudillo José Félix Uriburu. Durante este golpe de Estado, nadie defendió al gobierno constitucional, aunque nadie sabía qué consecuencias traería la violación a una democracia. Agradecemos que hayan visto este video hasta el final y esperamos haber proporcionado la información necesaria.